Y a 72 horas del categórico triunfo de Daniel Noboa en las elecciones de segunda vuelta realizadas el domingo en Ecuador, el país ya está pensando en los 4 años que se vienen, en lo que va a ocurrir a partir del 24 de mayo cuando asuma formalmente que será un segundo mandato, pero que va a ser considerado como un primero por parte de Noboa, porque va a ser el primero completo para el cual fue elegido. La realidad es que el país empieza, insisto, a pensar en cómo lidiar con los enormes desafíos que tiene por delante en materia de seguridad, en materia económica. Sin embargo, en este contexto, se da realmente un conflicto internacional difícil de entender o comprensible solo por algunas de las cuestiones y de las cegueras ideológicas que tienen algunos de los líderes de nuestra región. Y esto tiene que ver con que no sorprendió que, lo veíamos ayer, Nicolás Maduro, dictador venezolano, planteara que fue una elección fraudulenta. Obviamente perdió su candidata. Luisa González era la candidata de Correa, es decir, era la candidata de Nicolás Maduro, una candidata que ya incluso en campaña y en pleno debate confirmó que iba a reconocer a Maduro como presidente legítimo de Venezuela si ganaba la elección. Digo, que un dictador diga que una elección democrática es fraudulenta es hasta razonable. Menos razonable es que un presidente democrático como Gustavo Petro se sume a este planteo. En otro tono, pero se sume en definitiva. Yo quiero que veas el mensaje publicado por el presidente colombiano en relación a estas elecciones, que, insisto, arrojaron un triunfo por más de 1 millón de votos de diferencia en favor de Noboa. Dice lo siguiente Petro: se enviaron personas veedores de Colombia a las elecciones del Ecuador. Los informes que recibo son preocupantes. Escucha la palabra que utiliza: preocupantes. Leónidas Issa, mal escrito, es candidato indígena, entendemos que quiso decir ex candidato indígena, fue detenido unos días antes. Las zonas de mayoría de la oposición fueron puestas bajo estado de sitio y control militar 2 días antes de las elecciones. Vamos a tomarnos un momento para lo primero. Leónidas Issa fue detenido, dice Gustavo Petro. Estamos hablando de quien fue el candidato del movimiento Pachacutic, el movimiento indígena que lo tiene además a él como líder, que recordemos, en la primera vuelta había sacado más del 5% de los votos. Uno imagina, bueno, la detención de un líder político tan importante como es Leónidas Issa iba a generar un impacto muy importante. ¿Vos escuchaste hablar de la detención de Leónidas Issa? Lo hablé, te lo cuento porque fue una conversación que tuve con César, nuestro hombre obviamente en Quito y en Ecuador, probablemente de los periodistas mejor informados de todo el Ecuador. ¿Hubo una detención a Issa y yo no me enteré? No lo detuvieron a Issa. Y me dice César: todo lo que dice Petro en ese mensaje es mentira de principio a fin. Pero llegar a afirmar con esa impunidad que detuvieron a un opositor al que no detuvieron es llamativo. Pero sigamos con el texto, porque después habla de la militarización, que es el mismo argumento que da el correísmo. ¿Alguien me puede explicar por qué el hecho de que haya militares custodiando las urnas en un país que está teniendo 800 asesinatos por mes puede ser un problema y no justamente una solución para evitar que haya grupos armados que puedan socavar la elección? ¿En qué afecta la presencia de militares custodiando? Es al revés, es una garantía para el voto. Distinto es si los militares impidieran a las personas ir a votar. Pero fíjense que no hay un solo reporte de fuerzas armadas, de fuerzas militares ecuatorianas impidiéndole a alguien ejercer el derecho al voto. O, por ejemplo, lo que hubiera significado fuerzas armadas militarizando en las ciudades en momento de campaña, impidiéndole, por ejemplo, a la oposición hacer campaña. No, la militarización comenzó 2 días antes del proceso para garantizar que el que quisiera votar pudiera votar porque quien quiera. Bueno, sigamos con el mensaje de Petro, ¿no? La dirección de las elecciones siempre estuvo bajo vigilancia militar directa y armada con rostros en capucha. Sí, pero a nadie le decía lo que tenía que votar. Sencillamente estaban ahí para que nadie impidiera
que el ciudadano ejerciera su derecho a voto. Cada mesa tuvo una fuerte presencia militar uniformada y repite una y otra vez este tema. Y después dice, esto es increíble, hay veedores extranjeros que tuvimos que proteger porque tenían temor de no poder salir. Fíjate que no dice no pudieron salir. Tuvimos temor de que no pudieran salir. Impidieron la salida del país de un veedor argentino. Esto es falso. Creo que el gobierno debe entregar las actas de cada mesa para ser verificadas. El CNE presentó las actas de absolutamente todas las mesas. Todas las actas fueron presentadas por parte del CNE. Hasta el momento, es decir, hasta que entreguen las actas, que ya fueron entregadas, me expresaré oficialmente. Quiero la mejor de las relaciones diplomáticas con nuestros vecinos de la antigua Gran Colombia. Del presidente Noboa tengo buenos recuerdos y amistad. No interferí para nada en el proceso electoral y conservé mi neutralidad. Se nota mucho la neutralidad. Pero igual que en el caso venezolano, y este me parece que es el punto central, las cosas deben aclararse al máximo, solo así tendré la seguridad de no equivocarme. Es decir, todo esto para plantear que las elecciones en Ecuador fueron lo mismo que las elecciones en Venezuela. Esta es la estrategia, pareciera, de la izquierda más radicalizada que tiene América Latina, no de la centroizquierda, porque Boric, Lula, Orsi de Uruguay, todos ellos reconocieron de forma clara el triunfo de Noboa. Es la izquierda más extremista, la que representa, por supuesto, Maduro y lamentablemente la que representa también, en este caso, Gustavo Petro, a partir de todo este cúmulo de falsedades increíbles, porque es un jefe de Estado el que está hablando, diciendo que arrestaron a alguien que no arrestaron, planteando que es un problema que esté custodiadas por militares las urnas de votación, cuando en todo el mundo se custodian por militares, pero mucho más en un país que está con los niveles de violencia que tiene Ecuador y donde además hubo reportes de fuerzas irregulares forzando a la gente a votar en primera vuelta por una candidata y no por otro. Pero después habla de los veedores internacionales. Bueno, veamos qué es lo que dicen los veedores internacionales. Te propongo que escuches el informe que hizo la Organización de Estados Americanos, que tuvo a cargo la veeduría, la observación, de Heraldo Muñoz, ex canciller, con quien hemos hablado mucho aquí en DNews muchas veces, ex canciller de Michelle Bachelet. No es un hombre del imperio, Heraldo Muñoz, todo lo contrario. Bueno, escucha lo que dice respecto de cómo fueron las elecciones en Ecuador. Presentamos nuestro segundo informe preliminar. Este documento incluye avances positivos en la organización, distribución y seguridad del material electoral, así como mejoras tecnológicas para la consulta del lugar de votación y la divulgación de resultados. Asimismo, identificamos temas urgentes y prácticas a remediar en el futuro, como la falta de claridad en las licencias para hacer campaña, el uso de recursos públicos y la celebración de elecciones bajo estados de excepción. El Ecuador enfrenta desafíos profundos en materia institucional, social y de seguridad, que exigen responsabilidad democrática. La unidad de todas las fuerzas políticas es fundamental para enfrentar estos difíciles retos. Frente a este escenario, la misión considera indispensable que se adopten medidas concretas para que las situaciones observadas no vuelvan a repetirse. Queda claro el mensaje aquí que plantea Heraldo Muñoz como observador de la OEA. Hubo situaciones para observar, como hay en cualquier elección, cosas que deberán resolverse en todo caso a futuro, pero en ningún momento se pone en discusión la legitimidad de las elecciones. Ahora vos mirá, por contraste, lo que decía la OEA respecto de lo que pasaba en Venezuela. Por cierto, la OEA que no pudo entrar a Venezuela porque no dejaron que ingrese la OEA justamente a Venezuela para ejercer la observación internacional del proceso electoral, sino que sencillamente la OEA tuvo que apelar a lo que le dijeron algunos veedores y sobre todo, por ejemplo, lo que informaron centros como el Centro Carter. Bueno, fíjate este comunicado categórico, ¿no? Esto sí, sobre Venezuela. A lo largo de todo este proceso electoral se vio la aplicación por parte del régimen venezolano de su esquema represivo complementado por acciones tendientes a distorsionar completamente el resultado electoral, haciendo que ese resultado quedara a disposición de la manipulación más aberrante. La misma continúa hasta el día de la fecha. El régimen madurista se burló
de importantes actores de la comunidad internacional durante estos años y nuevamente se fue a un proceso electoral sin garantías ni mecanismos y procedimientos para hacer valer esas garantías. El manual completo del manejo doloso del resultado electoral fue aplicado en Venezuela la noche del domingo, en muchos casos de manera muy rudimentaria. Bueno, categórico en ese momento había sido el mensaje de la OEA, al igual que el de los poquitos veedores que hubo y sobre todo de la única misión de justamente la única misión que pudo plenamente ejercer el rol de observadores, que fue el Centro Carter, que no solo dijo que fue fraudulenta la elección, sino que todas y cada una de las actas presentadas por la oposición de María Corina Machado y de Edmundo González Urrutia eran reales y que el resultado informado por la oposición era el verdadero, es decir, un Edmundo González ganando por más de 30 puntos de ventaja contra Nicolás Maduro. Esta es la realidad de las propias evidencias que dicen los que participaron en ambos procesos, si vos quitás a las partes. Por eso, tomando esto último que plantea la OEA, es por lo menos rudimentario pretender comparar las elecciones de este domingo en Ecuador, que fueron totalmente transparentes, con el fraude más grande de la historia que cometió Nicolás Maduro hace ya, vamos a estar cerquita de que se cumpla, un año.